gracias, Pastor David. Mis hermanos, les invito a orar para colocar ese tiempo en el Señor. Señor amado, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por permitirnos el descanso, por darnos este nuevo día de vida, iniciar, Señor, esta jornada, Señor, colocando nuestras actividades delante de ti y sobre todo, Señor, tener un tiempo para meditar en tu palabra. Permite que podamos, Señor, también ser edificados en ella, Señor, y poder, Señor, encontrar el consuelo que nos das a través de ellos. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy nos corresponde el Salmo 129, colocado como título La temporalidad de los que aborrecen a los hijos de Sión, y colocado como texto base el verso 5, que dice: serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. El Salmo 129 es una profesión de confianza en el Señor fundada en las experiencias pasadas de Israel. Desde el comienzo, el pueblo étnico de Israel padeció muchas opresiones, pero pudo sobrevivir gracias a la protección eficaz del Señor. El Salmo 29 es uno más de la colección que se conoce como los cánticos graduales. Eran cantos que el pueblo de Israel cantaba en su peregrinar hacia el templo, en las fiestas solemnes, principalmente la Pascua, la fiesta de las cosechas y los tabernáculos. Hagamos un pequeño recuento de esos cánticos graduales. El Salmo 120, con el que inicia la colección de los cánticos de las gradas, que era como se conocía también, vimos el clamor del salmista como vocero del pueblo y un Dios que responde en medio de la angustia. El Salmo 121, que quizás es uno de los más conocidos de esa colección, vemos al Señor como el guardador del pueblo, de aquellos que ponen su confianza y esperanza en el socorro del Señor. El Salmo 122 es la solemne convocación para ir a la casa del Señor, donde gente de toda tribu y toda lengua se unían con alegría al peregrinar, fuese al inicio o al final del año, y así poder darle gracias al Señor por su cuidado. El Salmo 123 y 126 son un clamor en medio de la cautividad, como ellos, siendo esclavos, clamaban al Señor para que los libertara. Especialmente el Salmo 126, muchas veces vemos que el pueblo clamaba para el regreso de la cautividad. Posiblemente este salmo fue escrito ya cuando la tribu de Judá estaba bajo el poder de los babilonios, y es desde allí donde proviene ese clamor como esperanza al Señor para que los hiciera volver desde la cautividad. El anhelo de esa liberación se plasmaba en un gozo esperanzador que tenía el pueblo para volver a ser libres y habitar en su tierra, cumpliendo las promesas y la palabra dada por el Señor, por los profetas. El Salmo 124 es la muestra de cómo el Señor es fiel y libera a su pueblo que estaba en medio de enemigos feroces. El 125 nos habla de aquellos que confían en el Señor, que los que confían en el Señor están firmes, tienen una firmeza total como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Habla del pueblo que en la permanencia, en la fidelidad del Señor, confía y está anclada en la firmeza del Señor. El Salmo 127 y 128 son la bendición del Señor para el hogar. Inicialmente habla de cómo debe estar edificada la casa en el temor reverente al Señor. En cuanto a la familia, habla de la bendición de los hijos, especialmente el Salmo 128, que se conoce como la bendición del hogar. Nos habla del hombre que teme al Señor, que el hombre que teme al Señor es bienaventurado, pero al ser bienaventurado o inmensamente dichoso, también esa bendición se extiende a su familia. Ahora nos compete el Salmo 129, y este salmo nos habla de varios aspectos de la liberación del Señor. En la mayoría de las Biblias se pone el título de este salmo como la oración pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel, pero este título está un poco distante de lo que muestra realmente el salmo, o se enfoca solamente en la oración imprecatoria que está incluida allí. Lo primero es que el salmista trae a la memoria del peregrino el recordar cómo el pueblo de Israel a lo largo de su historia fue oprimido por sus enemigos. El salmista dice que los adversarios araron largos surcos sobre sus espaldas. Es una simbología que recuerda cómo el pueblo fue esclavizado y cómo con su servidumbre otras naciones se enriquecieron o se beneficiaron de la opresión del pueblo. Me gusta cómo traduce la versión popular Dios habla hoy este verso. Me han herido la espalda con azotes y me han abierto grandes surcos, pero el Señor, que es justo, me ha librado
del dominio de los malvados. Es imposible leer este verso y no mirar al maestro del madero y cómo sufrió los azotes sobre su espalda para darnos la liberación del dominio del mal o del pecado. El pueblo creyente del Señor siempre ha vivido persecución. De hecho, el Señor Jesús dijo que al recibir persecución por causa del Evangelio éramos bienaventurados. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10 al 11. Lo segundo que vemos es la oración imprecatoria que eleva el salmista, apelando a la justicia del Señor. No habla que el pueblo va a tomar venganza contra sus enemigos, sino solo el Señor es justo y Él dará el pago. El Señor es justo, cortó las coyundas o las ligadoras de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen Sion. Sion representa al pueblo apartado para el Señor, la eclesía, los que son llamados como pueblo escogido, los redimidos por su sangre. Lo tercero es que nos habla de la temporalidad de los malvados, mas no prevalecieron contra mí. El salmista plasma de una manera bastante clara cómo el tiempo de los que persiguen al pueblo creyente del Señor es vano. Es como el musgo o las pequeñas plantas que salen en los tejados, que por tener poca tierra crecen muy rápido, pero al poco tiempo se seca por el sol, ya que sus raíces no tienen ninguna profundidad. Así compara el salmista la temporalidad de los que hacen mal. Añade que el segador ni siquiera hace un manojo de gavillas con ellos. Finalmente habla cómo los pueblos vecinos no reconocían el favor del Señor hacia su pueblo. El vivir de espaldas al Señor los llevaba a no reconocer que Dios estaba en medio de este pueblo. Aunque Israel era un pueblo rebelde y se desviaba del camino muchas veces, Dios les tenía misericordia a causa de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Además les dio sus leyes como testimonio a los pueblos vecinos. Siendo un pueblo pequeño, gozaba de gran admiración en la batalla. Los pueblos paganos tenían sus dioses de guerra, pero el Dios de Israel era muy diferente, pues hizo maravillas y prodigios sobre grandes naciones, y la fama del Dios Todopoderoso de Israel aún está presente. Esa bendición está detallada en el Salmo 115 y 135, que es una férrea separación entre el politeísmo idolátrico de los pueblos vecinos y el Dios de Israel. Permítame compartirla. Oh Dios, oh Israel, confía en el Señor. El Señor es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Aumentará el Señor bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Reflexión final. Qué grato es cuando el pueblo unánime alaba al Señor y dan gracias por su fidelidad, porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es nuestro guardador, porque Él cumple su promesa, porque el Señor está del lado de su pueblo, de los que tienen un temor reverente del Dios Todopoderoso. Leamos, mis hermanos, ahora sí el Salmo 120. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. El Señor es justo, cortó las coyundas de los impíos. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de la cual no llenó el segador su mano, ni los brazos el que hace gavilla. Ni dijeron los que pasaban, bendición del Señor sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre del Señor. Hasta aquí, mis hermanos, esa corta reflexión de este bello salmo, el Salmo 129. Muchas gracias, Richard.
Muchas gracias. Y sin duda, si uno piensa que ese salmo estaba diseñado para ser cantado mientras se iba hacia el templo, cuán importante es que traigamos a la memoria antes de adorar colectivamente esa misericordia del Señor, ¿no? De que nos ha librado, cómo ha sido misericordioso con nosotros. Deberíamos incluso como este pueblo, como prepararnos con anticipación en nuestra mente acerca de lo importante que es adorar al Señor por motivaciones correctas. Totalmente, ¿no? Cómo ellos se unían unánimes a recordar en medio de ese peregrinar también cómo Dios los había sustentado todo ese tiempo, como aunque otros pueblos eran feroces y querían extinguirlos, el Señor siempre fue fiel y siempre guardó su remanente. Entonces eso era como un motivo adicional para darle gracias en ese peregrinar cada año hacia el templo. Así es, Richard. Bien, mis hermanos, debemos preguntar también si de los presentes, en este momento estamos 21 varones en sala. ¿Quiénes se animan para poder tomar la próxima semana los salmos correspondientes? Ya estamos llegando a esta recta final y que les invito a que puedan participar de este espacio, se esmeren en hacer la tarea también. Pastor, 130. Gracias, Gerard. 130. Pastor, yo puedo tomar el 131, viernes. Viernes, sí, señor. Pero bueno, Marquitos. Perfecto, Marcos. Muchas gracias. Bueno, tenemos allí entonces la próxima semana. Gracias a Dios por los hermanos que se están dedicando a hacer este ejercicio que también es provechoso para los demás. Bien, mis hermanos, buen día entonces, que el Señor nos ayude a recordar su misericordia al liberarnos del pecado.